Santiago Apóstol, también conocido como Santiago el Mayor o Jacobo el Zebedeo, fue uno de los 12 apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Santiago es el patrón de las Españas, el primer apóstol mártir, el primero en evangelizar el territorio de la península hispánica, el primero en recibir una aparición de la Santísima Virgen María y el primero en construirle un templo a Nuestra Señora. Santiago era hermano de San Juan el Evangelista y ambos eran hijos de Zebedeo. Su familia tenía algún grado de consanguinidad con la Virgen María, por lo que se cree que podrían haber sido primos de Jesús. Santiago y Juan eran pescadores en el mar de Galilea. Vivían en Betsaida, muy cerca de otros 2 hermanos que también eran pescadores: Simón, llamado después Pedro por nuestro Señor, y su hermano Andrés. Santiago, su hermano Juan y Pedro formaron el grupo de los 3 apóstoles predilectos de Jesús. Después de la ascensión de nuestro Señor y del descenso del Espíritu Santo en el día del Pentecostés, los apóstoles y otros discípulos viajaron en diferentes direcciones para predicar el Evangelio. Hacia el año 40, Santiago viajó hasta la provincia romana de Hispania. Una noche, Santiago y sus discípulos estaban orando en un paraje solitario junto al río Ebro, cerca de la ciudad de César Augusta, la actual Zaragoza. Santiago estaba entristecido porque su prédica había sido escuchada con mucha indiferencia por los paganos. Tan solo 8 hombres le habían seguido, se habían bautizado y habían aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador. Esa noche, luego de orar todos juntos, se acostaron a dormir, pero Santiago permaneció orando en vigilia. A medianoche oyó unas voces celestiales y de repente vio a la Santísima Virgen María de pie sobre un pilar, acompañada de un coro de ángeles. En ese momento, la Virgen María aún vivía en la tierra, pero fue trasladada por Dios hasta ese lugar. La Virgen le pidió a Santiago que edificase allí un templo y le dijo estas palabras: «Este pilar permanecerá en este lugar hasta el fin del mundo, para que la virtud de Dios obre portentos y maravillas por mi intercesión con aquellos que imploren mi auxilio en sus necesidades, y nunca faltarán en esta ciudad adoradores de Cristo». Después, los ángeles la elevaron por los cielos y la llevaron de regreso a Jerusalén. Santiago y sus discípulos construyeron en el lugar una capillita alrededor del pilar, a la que le dieron el nombre de Santa María del Pilar. Este fue el primer templo del mundo dedicado a la Virgen María. Poco después, Santiago regresó a Jerusalén. Antes de partir, dejó a un discípulo suyo a cargo de la pequeña comunidad de cristianos en Hispania. Ese discípulo fue San Pedro de Rates, el primer obispo de Braga. Santiago tomó un barco en el puerto de Tarragona y regresó a Jerusalén, donde fue martirizado por orden de Herodes Agripa alrededor del año 44. Su cuerpo fue llevado de vuelta a Hispania por unos discípulos suyos que lo habían acompañado, quienes le dieron sepultura en tierras de Galicia. En el siglo IX fue encontrada la sepultura del apóstol en un lugar conocido como Compostela, que significa campo estrellado, pues sobre el lugar de la sepultura, antes de que fuese descubierta, se veían muchas luces destellantes de día y de noche, y se escuchaban voces angelicales. El rey Alfonso II y el obispo Teodomiro mandaron construir allí un templo, que con el tiempo fue creciendo con las sucesivas remodelaciones, y alrededor de él creció una ciudad, Santiago de Compostela. La peregrinación a este templo se convirtió en la tercera más importante de la cristiandad, después de las peregrinaciones a Tierra Santa y a Roma. Los peregrinos llegaban desde parajes tan remotos como los reinos de Escandinavia y las tierras inhóspitas de los cristianos de Oriente.
Alfonso III ordenó la construcción de un segundo templo, más grande y hermoso que el construido por Alfonso II. Este templo se convirtió por mucho tiempo en el centro espiritual de la cristiandad hispana, que gracias a su inmensa fe permaneció perseverante en la inmensa tarea de reconquistar la península de las manos de los musulmanes. Un caballero que cayó al mar de Galicia cuando estaba a punto de ahogarse se encomendó al apóstol Santiago, y al instante salió a flote sobre las olas, cubierto de conchas de mar. De ahí se originó la costumbre de que los peregrinos adornen su traje con una concha de mar. Con el pasar del tiempo, la peregrinación a Santiago de Compostela se hizo cada vez más y más concurrida, hasta el punto de que se tuvieron que abrir nuevos caminos, puentes y hospedajes, pues al principio los peregrinos tenían que atravesar caminos de cabras, infestados de ladrones y de todo tipo de peligros. Así se formaría poco a poco el Camino de Santiago. Como los bandidos y ladrones eran muy abundantes en aquel camino, un grupo de 13 caballeros andantes, devotos de Santiago Apóstol, decidieron fundar la gloriosa Orden Militar de Santiago, para defender a los peregrinos, a los débiles y a los desvalidos. La insignia de la orden fue la famosa Cruz de Santiago, una cruz roja en forma de espada de hoja ancha y corta. En el siglo XIII, el rey Fernando II de León escribió lo siguiente: quien quisiera conservar el reino de España y dilatarle, este consejo ha de seguir, que procure tener propicio al Beatísimo Santiago, cierto y especial patrón de las Españas. Yo, Ferdinando, por la misericordia de Dios, Rey del Cetro de León, alférez de Santiago. En tiempos de la Reconquista hispánica, la fe en Santiago Apóstol fue decisiva para alcanzar la victoria. En varias ocasiones, el santo se apareció ante las tropas montado en un corcel blanco, con una bandera en una mano y una espada en la otra. Los soldados cristianos adoptaron como grito de guerra Santiago y Cierra España. La perseverancia de los hispanos logró finalmente la victoria después de 800 años de dominación musulmana.